Habíamos dicho que la temperatura era una propiedad que nos determinaba si dos cuerpos estaban o no en equilibrio térmico. Puede ser que dos cuerpos no estén en equilibrio térmico y quisiéramos saber cuál posee mayor temperatura o cuál posee menor temperatura. Para eso se utilizan los termómetros que siempre contienen una determinada escala de temperatura. En esta imagen ven un termómetro de uso cotidiano, que es el termómetro de mercurio. Contiene el mercurio en un sector, que es el sector que entra en contacto térmico con el cuerpo o la sustancia a la que le queremos medir la temperatura, y un pequeño capilar por el cual sube el mercurio cuando cambia la temperatura del mismo. El mercurio es una sustancia muy sensible al cambio de temperatura, su volumen es muy sensible al cambio de temperatura. Todos los termómetros utilizan siempre alguna propiedad física que cambia con el cambio de temperatura. Otra sustancia que se utiliza también para hacer este tipo de termómetros es el alcohol, que se le coloca una tinta roja para poder observarse bien. Observen que el termómetro contiene siempre indicado cuál escala de temperatura está utilizando. Las escalas de temperatura que vamos a ver en este curso serán el grado Celsius, o antiguamente llamado grado centígrado, el grado Fahrenheit y la escala absoluta Kelvin. La escala Celsius se determina a partir de dos puntos. El 0 grado Celsius se determina como el punto de fusión del agua y el 100 grados Celsius se determina como el punto de ebullición del agua. El grado Fahrenheit utiliza el 32 grados Fahrenheit como punto de fusión del agua y el 212 grados Fahrenheit como punto de ebullición del agua. La escala absoluta Kelvin al 0 lo ubica en el 0 absoluto. Es la temperatura más baja a la que puede existir un objeto en el universo. El punto de ebullición del agua para la escala Kelvin corresponde al 373,15. Vamos a observar esto con mayor detalle. En esta imagen tengo tres termómetros, ¿sí?, que están graduados, cada uno con estas tres escalas diferentes. El grado Celsius, el grado Fahrenheit y la escala absoluta Kelvin. Observe que el punto de congelamiento de función del agua es en el 0 grado Celsius para esta escala, es en el 32 para el Fahrenheit, 273,15 para Kelvin, ¿sí? Entre el 100 grados Celsius y el 0 grados Celsius hay 100 partes iguales. Es decir, que tengo 100 liñitas de estas, desde el 0 al 100. En cambio, en el Fahrenheit tengo 180 partes iguales. Cada una de estas liñitas son 180 partes hasta llegar del 32 al 212. La escala Kelvin utiliza exactamente el mismo tamaño de grado que el Celsius. Es decir, esta longitud se divide también en 100 partes iguales. Esto nos permite determinar una relación o ecuaciones que nos relacionen una escala de temperatura con otra. Una temperatura en Kelvin siempre será la temperatura en Celsius más 273,15. La temperatura en Fahrenheit será 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Estas dos ecuaciones nos permiten relacionar estas tres escalas de temperatura. Observen algo importante. Una variación de temperatura en Celsius es exactamente igual a una variación de temperatura en la escala Kelvin.
¿Por qué? Porque el tamaño de 1 °C es exactamente igual al tamaño de la unidad de Kelvin, en la escala Kelvin. No pasa lo mismo con la escala Fahrenheit. Fíjense que el grado Fahrenheit es bastante más chiquitito que el grado Celsius. ¿Sí? Esa relación está acá, en el 9 quintos. 9 quintos en realidad es 180 sobre 100. Si hacemos 180 sobre 100, lo simplificamos, esto es 9 quintos. Esa es la relación entre ambas escalas. Por eso, una variación de temperatura en Fahrenheit siempre es 9 quintos de una variación de temperatura en Celsius. Es decir, que a la variación o al cambio de temperatura en Celsius tengo que multiplicarlo por un valor para que me dé esa variación de temperatura en Fahrenheit. Tiene que ser mayor esa variación de temperatura justamente porque el grado Fahrenheit es menor al grado Celsius. Observen esto. Si voy desde esta temperatura hasta esta temperatura, fíjense que la cantidad de grados en Celsius que varió es menor a la cantidad de grados en Fahrenheit que varió. O sea, se observa mayor variación de temperatura en la escala Fahrenheit que en la escala Celsius. Por eso a la escala Celsius siempre se lo multiplica por este numerito que es mayor a 1 para obtener la variación de temperatura en Fahrenheit. En definitiva, vamos a utilizar siempre estas dos ecuaciones para cambiar de una escala de temperatura a otra, y estas otras dos si lo que estoy queriendo observar es la relación entre los cambios de temperatura de una escala y otra.